Muy bien, esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Lucas. Entonces yo les invito a abrir la escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 44. Y vamos a leer nuevamente todos estos pasajes, pero vamos a prestar atención en unos versículos en especial esta mañana. Entonces la escritura dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y en este es entonces la porción que hemos estado leyendo estos días. Estos días es la porción que nosotros hemos visto. Ahora nosotros vamos a poner un especial interés en la sección que las Escrituras hablan acerca de la sanidad de la suegra del apóstol Pedro y de muchos enfermos también que estaban reunidos y fueron sanados al ponerse el sol. Entonces esta sección se encuentra en Lucas capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 38 hasta el versículo 41. Y dice la Escritura: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Muy bien, nosotros vamos a prestar una atención especial ahora en estos versículos que hemos leído, y vamos a enfocarnos en lo que es la sanidad que el Señor otorga a la mujer, a la suegra, a su suegra, a la madre de su esposa, y también la sanidad a muchos que fueron sanados al ponerse el sol. Lo que no debemos olvidar y tener presente en nuestras mentes es de que Lucas, el autor de este evangelio, fue un médico. Así la Escritura lo describe a él en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces nosotros estamos escuchando la palabra de Dios cuando lo leemos por medio de Lucas, quien era un médico, ¿no? Él había registrado aquí en su evangelio diferentes milagros que el Señor Jesús realizó durante su ministerio aquí en la tierra.
Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, con especial atención en el versículo 38, cuando dice Lucas que la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Entonces él hace una descripción un poco más detallada acerca de qué clase de fiebre era la que tenía la suegra de Pedro. No era una fiebre común y corriente, sino era una gran fiebre. Y esto pues Lucas podía identificarlo como médico, y pues gracias al Señor nosotros podemos también tenerlo en su palabra, ¿no? Ahora, muy posiblemente Lucas debe haber quedado maravillado de los testimonios de aquellos que fueron participantes de aquel ministerio extraordinario donde se realizaron muchas señales y milagros, ¿no? Incluidos en las sanidades de enfermos. Nosotros podemos ver en el Evangelio de Lucas, ahí solamente en el capítulo 5, de que se habla de la sanidad de un leproso, por ejemplo. En el capítulo 5 también se habla de la sanidad de un paralítico, ¿no? Y podemos nosotros ver cómo es que Lucas, este médico amado, describe de una forma bastante descriptiva, para ser redundante, cómo es que eran esas sanidades y las situaciones en que se encontraban esas personas. Y podemos nosotros, por medio de los evangelios, también comparar esas enfermedades que tenían las personas en aquel tiempo, y podemos nosotros relacionarlas con las enfermedades que hoy día le da a muchas personas, o aún también nos ha dado a nosotros, o enfermedades que han sido pues sobre nuestros familiares, ¿no? Nosotros sabemos de que la ciencia no era muy avanzada en estos días como hace 50 años, y menos debe haber sido avanzada hace 2000 años atrás. Pero nosotros, pues, como le digo, vemos que Lucas, este médico, reconocía las enfermedades, y seguramente él como médico también aplicaba algún tratamiento medicinal a aquellas personas, ¿no? Y en nuestros días también vemos que algunas veces y en algunas enfermedades la ciencia no puede dar solución inmediata a las enfermedades. Por ejemplo, podemos ver los casos de leucemia, ¿no? Un cáncer en la sangre. Podemos también nosotros ver casos de el SIDA, es una enfermedad que ataca a las defensas del cuerpo humano. Y nosotros podemos ver de que la ciencia médica todavía no ha podido resolver estos problemas de salud en las personas. Aún el cáncer, en algunos casos la ciencia médica no puede detenerlo. Pero también nosotros podemos ver de que sí hay solución para otras enfermedades, como por ejemplo una gripe simple. Nosotros podemos encontrar de que la ciencia médica ha avanzado en ese sentido, pero también sabemos de que la medicina tiene que ir desarrollando constantemente muchos antibióticos, los que se le llama, me parece, antibióticos de última generación, ya que las bacterias se han hecho más resistentes a los antibióticos que generalmente se utilizan en la medicina, o los que nosotros conocíamos cuando éramos más jóvenes quizás. Cuando hablamos acerca de estos pasajes en que vemos al Señor sanando a la suegra de Pedro y luego a multitudes de personas enfermas, de esa misma manera también podemos notar que hicieron los apóstoles y aquellos que recibieron la autoridad apostólica, y eso lo vemos en el libro de los Hechos. Y se nos viene una pregunta a nuestra mente, y ese es precisamente el tema que nosotros queremos tratar a partir de estos pasajes. La pregunta es: ¿sana Dios a los enfermos en nuestros días? Eso es lo que nosotros debemos de investigar y tratar de responder por medio de la Escritura. Nosotros sabemos de que aquí en estos pasajes que hemos leído en la Biblia podemos encontrar también muchos otros temas teológicos, muchos temas doctrinales, temas que tienen que ver con la vida práctica del cristiano, pero esta mañana yo quisiera que nosotros planteemos esta pregunta y que busquemos responderla también. ¿Sana Dios a los enfermos en nuestros días? ¿Sí o no? Y una de las cosas que nosotros debemos tener por cierta es que Dios sí sana en nuestros días. Es más, vamos a afirmar que toda sanidad a toda persona en el mundo, sea creyente o sea incrédulo, que rechace a Cristo como Dios o Salvador, o que por la gracia de Dios haya conocido a Cristo como su Salvador, todas esas personas son sanadas por Dios, olvidándonos de qué cosa sea su creencia religiosa, pero Dios, vemos y vamos a ver por medio de la Escritura que es así. En Deuteronomio capítulo 32,
Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Miren cómo dice la Escritura. Ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Es interesante, aquí nosotros encontramos que la Escritura dice, yo sano. Entonces el Señor sana, así como hiere. En Job, si abrimos también la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 5, Job capítulo 5, versículo 18, dice la Escritura, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Job capítulo 5, versículo 18. Job capítulo 5, versículo 18 dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan sus manos. En Segunda de Reyes, más atrás, ahí vamos a volver también. En Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 7. Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 7 dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en este último pasaje? Vamos a verlo también un poco más adelante. Pero en este último pasaje vemos que el favor de la sanidad de Dios no es algo que solamente lo recibió el pueblo de Israel. Nosotros podemos ver el ejemplo de la sanidad del general Naamán, de la lepra que tenía por medio del profeta Eliseo. Eso es el contexto del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Y así en nuestros días la sanidad, aún en los incrédulos, es una obra de Dios, de su gracia común. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Y es interesante cómo en Segunda de Reyes, ese último pasaje que hemos visto, dice, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Mire, envían a un hombre a mí para que yo lo sane, cuando eso es solamente potestad de Dios. Por eso es que comienza diciendo aquí, soy yo Dios para sanar. Entonces esto es una muestra de la gracia común de Dios, de la gracia común de Cristo. Es Cristo quien sana, es Cristo quien hiere también. Pero el tema que nosotros estamos tratando ahora es la sanidad que Dios concede, sea un hombre impío, sea un hombre que esté camino a la condenación eterna, sea un hombre que ha sido rescatado del poder y del castigo del pecado. Es Dios quien da sanidad a todos. Entonces nuestra respuesta a la pregunta, ¿sana Dios a los enfermos en nuestros días? La respuesta bíblica es sí, Dios sana a los enfermos en nuestros días. Todas las sanidades provienen de Dios. Dios es soberano sobre todo, aún sobre las enfermedades. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? Ahora, esta afirmación de la soberanía de Dios debe responder a preguntas como las que vamos a plantearnos. ¿Por qué Dios no sana a todas las personas? ¿Por qué Dios no sana a todas las personas? Ahí estamos nosotros en Lucas capítulo 4, vamos a regresar ahí, pero esta vez vamos a ver un poco hacia atrás, el versículo 27, ¿no? Cuando nosotros vemos aquí que el Evangelio está registrando una predicación del Señor en la sinagoga, y el versículo 27 dice, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Bueno, aquí lo que nosotros encontramos es lo que estamos diciendo, Dios es soberano. Había muchos leprosos en Israel, el pueblo de Dios, pero Dios no quiso sanar a ninguno, no quiso darle el favor, no quiso darle la gracia de la sanidad a ninguno, sino que se la dio a una persona que no era creyente, no era parte de su pueblo, Naamán, el sirio.
Y esto nos enseña ¿qué cosa? De que Dios es soberano. Cuando Él quiere ofrecer su poder, cuando Él quiere regalar su bendición, su gracia de sanar a una persona, Él lo hace como Él quiere, cuando Él quiere. ¿Cómo y cuando Él quiere? Eso es soberanía de Dios. Eso es soberanía de Dios. Otras preguntas también que nosotros tenemos que contestar acerca de este problema que nos estamos planteando, de que si Dios todavía sana a los enfermos en nuestros días, es el siguiente: depende la sanidad de una persona en la fe que tiene. Depende la sanidad de una persona en la fe que tenga esa persona. Bueno, yo quisiera que me acompañen ahora sí al libro de los Hechos para procurar responder de una manera bíblica esto de aquí, porque es bastante importante que nosotros entendamos qué cosa es la sanidad en nuestros días, cómo Dios sana en nuestros días y que verdaderamente Dios está sanando en nuestros días. Entonces, Hechos capítulo 3, versículo 16, vamos a leerlo un poco más lento también. Y de ahí yo voy a ofrecer dos traducciones más diferentes a Reina Valera 60, de la cual estoy leyendo. En Reina Valera 60 dice la Escritura: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La parte que es importante es esta segunda sección de este versículo, donde dice, y la fe que es por Él. Aquí se está refiriendo al Señor Jesús. O sea, no es la fe de una persona la que le sana, sino es la fe que Dios concede a la persona para que esta persona pueda sanar. Por eso es que miren cómo la versión castellana lo dice. Dice, pues por la fe en su nombre, a quien veis y conocéis, ese nombre le ha fortalecido. Ha sido la fe que es por Él, se nos da la que le ha otorgado esta curación total en presencia de todos vosotros. Otra vez dice la fe que por Él se nos da, la fe que por Él se nos da. En la Nueva Biblia de los Hispanos también tiene una traducción muy interesante, y aquí ya revela el nombre del autor de esa fe. Dice, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Miren cómo dice, es interesante, la fe que viene por medio de Jesús es la que sana. Esa fe Cristo la da conforme a su soberana voluntad. No es la fe de una persona, no es la fe mía la que me va a conceder una sanidad, sino es la fe que Cristo otorga a la persona para que pueda recibir la sanidad. Y esto pues es concordante con todo lo que la Escritura nos enseña, porque nosotros podemos ver en Hebreos que la Biblia nos dice de que ¿quién es el autor y consumador de la fe? Es Jesucristo. Es Cristo el autor y el consumador de la fe. Y aún para las sanidades nosotros podemos ver de que Cristo obra por medio de una fe que Él otorga. Él otorga esa fe. O sea, esa fe nunca es de uno mismo. Y es importante esto porque vamos a tratar algunos otros temas. Entonces hemos visto que Dios nos sana a todas las personas. ¿Por qué? Porque Él en su soberana voluntad decide a quién va a salvar, a quién va a sanar y a quién no va a sanar. Estamos viendo que la fe de una persona no depende de su sanidad, sino es la fe que viene en Cristo. Y a esto yo quisiera anotar algo que también tiene que ver acerca de la fe y acerca de la sanidad y acerca del don de sanidad, que es lo que nosotros vamos a hablar. Hay otros ejemplos de personas que han tenido fe en Jesús, pero no han sido sanados de sus enfermedades. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 12, si vamos ahí, 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9, dice la Escritura: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Muy bien, aquí nosotros estamos viendo que Pablo está hablando de él mismo y ese aguijón en la carne es una enfermedad. Ahora, pero también vemos que el Señor le responde a la oración por la sanidad que Pablo estaba haciendo. Le dice, bástate mi gracia, no te voy a sanar. Vas a continuar con esa enfermedad, le dice. No, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces debemos de preguntar, ¿el apóstol Pablo tenía fe? Sí tenía fe. ¿El Señor le iba a conceder sanidad? No le iba a conceder sanidad. El Señor en su sabiduría, Él había decidido no sanar al apóstol Pablo. Ahora, cuando hablamos de la sabiduría de Dios, tenemos que un poco también confrontar a la sabiduría humana, ¿no? Las personas a veces decimos, si yo fuera Dios, yo sanaría a todo el mundo. Entonces, ¿cómo es este Dios que no sana a todo el mundo? Y especialmente a su apóstol, a Pablo, no lo está sanando. Pues bueno, la Escritura dice que la sabiduría del hombre es necedad delante de Dios. Dios conoce todo. Nosotros no conocemos todo. A veces hemos llegado a pensar, no, pero si yo soy cristiano, ¿por qué Dios no me sana a mí? Bueno, Dios debe tener sus razones por las cuales no sana. Así también como nosotros podemos plantear la pregunta, pero ¿y esta persona que es incrédula, que ni siquiera ama a Cristo, cómo Cristo la puede sanar? Bueno, es la soberanía de Dios. Dios sabe por qué hace esas cosas de esa manera. También vemos nosotros en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23, nosotros vamos a ver una carta que Pablo le escribe a Timoteo y le dice, versículo 23 del capítulo 5, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora, ¿Timoteo tenía fe? Sí tenía fe, Timoteo tenía fe. Y finalmente en segunda de Timoteo también, vamos a ver el caso de otro creyente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Dice la Escritura, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Ahora estos hombres, Pablo, Timoteo, Trófimo, ¿tenían fe ellos? Por supuesto que tenían fe. Pero nosotros estamos diciendo de que la sanidad es una gracia de Dios y Dios la concede a quien Él quiere. Aún a personas que aborrecen a Dios, aún a personas que rechazan a Cristo, Dios muchas veces le concede la enfermedad. Ahora sí hemos visto por medio de las Sagradas Escrituras que es Dios quien concede la sanidad y nadie más puede hacerlo. Entonces nosotros vamos a decir que las sanidades de un católico romano, por ejemplo, provienen de la Virgen. ¿Es la Virgen la que sana? Tenemos nosotros un católico que le ruega a muchas vírgenes y termina recibiendo sanidad. ¿Es el milagro de la Virgen? No, bíblicamente no. Bíblicamente es Dios quien sana. La Virgen ni siquiera es intercesora, como nosotros vamos a hablar dentro de un momento. Solamente fue la madre del Señor y ella en realidad no tiene ningún poder. La Escritura no habla de que ella haya concedido sanidad alguna mientras estaba viva. No habla absolutamente de ningún ministerio especial que haya tenido María. Entonces esas sanidades que se conceden en la Iglesia Católica Romana es también potestad, es soberanía de Dios, pero es el Dios vivo quien lo hace. Ahora, ¿Dios está confirmando el catolicismo romano como una religión verdadera cuando Él está haciendo sanidades ahí? No, solamente Él sana porque es su soberana voluntad hacerlo, y eso es lo que nosotros vamos a entender un poco. Por ejemplo, también hablaríamos de las sanidades de aquellos que congregan con los falsos testigos. Nosotros sabemos de que los falsos testigos también tienen sanidades, se enferman y son sanados por Dios. ¿Acaso Dios está confirmando esa secta como algo que es verdadero cuando Él está sanando ahí? No, simplemente Dios sana porque Él quiere hacerlo. Igual es el caso de los mormones. Hay mormones que se enferman, reciben sanidad. Y bueno, Dios no está confirmando que esa secta sea verdadera o que estén predicando correctamente la Escritura, sino simplemente Él sana porque quiere hacerlo, porque Él es soberano, porque Él tiene una gracia común para todos. Es algo que debemos de entender porque eso es lo que la Biblia dice. ¿Y qué diríamos también de los ateos?
Los ateos se enferman, también se enferman. ¿Son sanados? También son sanados. Ahora, ¿por qué los sana Dios a los ateos? ¿Dios está confirmando su ateísmo, su incredulidad? ¿Está aprobando eso? No. Simplemente Dios sana porque Él quiere hacerlo, porque Él tiene un propósito en todo eso. Tiene un propósito en todo eso. Aún, por ejemplo, nosotros podemos quizás retroceder un poco más allá, y no digo que este sea el caso de todos, pero seguramente en todos los que hemos sido rescatados por Cristo, quizás podemos recordar en algún momento en el pasado en que hemos estado enfermos también nosotros, y el Señor nos ha sanado. Y algunas veces podemos ir todavía más allá y decir de que Cristo, Él nos ha guardado la vida en tiempos en que hemos estado prácticamente al borde de la muerte en algunas circunstancias. Estas sanidades que hemos visto en los mormones, en los testigos de Jehová, en los ateos, en los católicos, provienen de la fe de Jesús como Señor y Salvador. No, no es así. Pero Dios sana conforme a su soberana voluntad. Uno de los temas que debemos tocar en nuestra meditación de este pasaje de Lucas es que nos habla acerca del don de sanidad en nuestros días, y eso es lo que yo les decía que queremos ver. Quizás debemos nosotros de preguntarnos para hablar del don de sanidad de una manera más directa y decir, ¿existen personas en nuestros días que verdaderamente tengan el don de sanidad? O sea, ¿existen personas que curen ahora? Sean de cualquier, no sé, católicos, existen, pues aquí tendríamos que hablar un poco más de los evangélicos quizás, pero existen personas. El don de sanidad, hermanos, es una palabra que expresa lo siguiente: expresa una obra milagrosa en una persona enferma, por la que de una manera que no puede ser explicado de una manera científica, el enfermo es sanado de su enfermedad mediante la administración del poder de Dios otorgado a una persona. O sea, la persona que dice tener el don de sanidad debe haber recibido el poder de Dios en su propia persona, de tal manera de que esta persona puede disponer cuando Él quiere, como Él quiere, de ese poder para sanar a un enfermo. Ahora, yo no sé si alguno de nosotros ha conocido a alguien así. Yo hasta ahora no he conocido a nadie. Y en la historia de la iglesia no podemos ver de que alguien así, con esas características, ha existido después de los apóstoles. O sea, estamos hablando del primer siglo, después que murieron todos los apóstoles. Es más, nosotros podemos ver de que aún cuando los apóstoles estaban vivos, ¿qué era lo que estaba pasando? Cuando los apóstoles estaban vivos, nosotros encontramos de que habían algunos hermanos que aún se mantenían enfermos. ¿Ya? Nosotros podemos ver que hay algunas personas que reclaman tener el don de sanidad, y los vemos a ellos ¿cómo? Los vemos poniendo sus manos sobre los enfermos, los vemos soplando a los enfermos para que sean sanados. Otros, la gran mayoría, piden dinero para sanar a las personas enfermas. Otros mandan por medio de sus palabras para que abandonen las enfermedades a los enfermos y que estos sean sanados. Otros dicen que traen agüita del río Jordán, otros traen pañuelitos que tienen la unción, otros venden botellitas de aceite, pero el asunto está de que hoy día el tema de la sanidad tiene mucho que ver con el dinero. Nosotros encontramos aún en la televisión que se dice pacta para que obtengas sanidad. No, y todavía, dependiendo de la enfermedad que uno tiene, debe ser proporcional al dinero que uno debe de pactar. No, hemos visto que estos ladrones que están en la televisión, ellos dicen, si tú tienes un dolor de cabeza, bueno, son $100. Pero si tienes un cáncer y quieres ser sanada, no puede ser $100. ¿Cuánto te cuesta todo el tratamiento de quimioterapia? Te cuesta $5,000, te cuesta $10,000. Entonces, ese dinero tráelo aquí, dependiendo la enfermedad. Esos son unos ladrones. Son muy vivos, pero nosotros también, así como ellos son vivos, podemos ver muchos incautos que le creen, ¿no? Y terminan dándole dinero, porque esos ministerios se sostienen porque existen personas que les dan su dinero de una manera muy ingenua, muy cándida, ¿no? Así es. Entonces nosotros vemos eso ahora, lo vemos en la televisión, lo vemos en algunos ministerios, los vemos en la internet, pero ese es el tema, y muchas veces estos casos más parecen chamanería que verdaderamente lo que nosotros encontramos en las Escrituras, en el libro de los Hechos. Lo que nosotros observamos en las Sagradas Escrituras es que los apóstoles tuvieron un poder único
Por eso decimos que el poder apostólico pertenecía a quienes, solamente a los apóstoles. Nada más. Entonces, tendríamos nosotros que preguntarnos, ¿existen apóstoles en nuestros días? La respuesta bíblica es: no existen apóstoles. No existen apóstoles en nuestros días. Bien, vamos a abrir el libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a leer versículos 11 y 12. Hechos 19, versículos 11 y 12. Y dice la Escritura, en Hechos 19, versículos 11 y 12: y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Sucede eso en la actualidad, de que Dios, como dice el versículo 11, y Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, porque Pablo era apóstol. Por eso es que Dios hacía esos milagros por medio de él. Nosotros podemos decir que existe alguien en la actualidad que pueda tener esa capacidad o esa conexión con Dios o esa delegación de poder de parte de Dios, de tal manera que pueda hacer milagros extraordinarios en el momento que esta persona quiera. No, hay muchos apóstoles falsos. Todos generalmente, cuando uno escucha la palabra apóstol, yo creo que nosotros debemos de inmediatamente cerrar nuestros ojos, abrir nuestros ojos y estar atentos, porque nos van a hablar falsedad, nos van a hablar mentira, nos van a hablar engaño. Esa palabra apóstol no debería de haber ahora en el Nuevo Testamento, porque todos están muertos. Y el argumento, pues, hermano, que nosotros encontramos en estos falsos ministerios de sanidad es el siguiente, ¿no? Cuando fracasan las personas que afirman tener el don de sanidad, este es el argumento. O ellos dicen al principio: si usted tiene suficiente fe, entonces usted será sanado. O sea, dicho de manera negativa. O sea, si usted no tiene suficiente fe, usted no será sanado. Ya vimos en Hechos 13, 16 que la Escritura dice que la fe viene de Dios. O sea, ni aún esa fe proviene del hombre incrédulo o de cualquier persona creyente que puede estar enfermo. O sea, la sanidad depende de la persona que debe recibir la sanidad, no de la persona que afirma tener dicho don. Bueno, en esta parte nosotros podríamos citar la Escritura para el caso de Naamán el sirio. Mire, vamos a Segunda de Reyes otra vez. Habíamos visto este pasaje al principio. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 10 y 12. Vamos a ver si es que la fe realmente depende de la sanidad de una persona. Ya hemos visto primero de que la fe es un regalo de Dios. Pero ahora vamos a ver si es que verdaderamente una persona que no tiene fe no puede ser sanada, como afirman los falsos apóstoles de hoy día. Y dice la Escritura, Segunda de Reyes del 10 al 12. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Bien, el contexto aquí es de que Naamán el sirio ha ido a buscar a Eliseo para que él sea sanado de su lepra. Entonces, aquí vemos en el versículo 10 las instrucciones de Eliseo que le está dando a este general sirio para que pueda obtener la sanidad. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 11. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Estas fueron las palabras de Naamán. ¿Era un hombre con fe para recibir la sanidad? Naamán no tenía fe para recibir la sanidad. La sanidad depende del poder de Dios y de la voluntad de Dios. No depende de la criatura, sino de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y si vamos leyendo más adelante, nos vamos a dar cuenta pues que Naamán era un hombre incrédulo. Había oído de Jehová, pero en realidad no tenía fe. Y él esperaba quizás cosas diferentes, así como hoy día se plantean, ¿no? Por eso es que estábamos viendo que él decía: hey, yo esperaba que salga el profeta y haga algún conjuro delante de Dios y lo llame, invoque los oráculos de Dios y yo pueda ser salvo. Que era
carismático, o sea, esperaba señales y un montón de cosas para que él pueda alcanzar sanidad. Pero aquí no es así. Vemos que la Escritura simplemente dice, anda, lávate, y ya está. Entonces no tenía fe. Entonces no podemos decir de que la falta de fe hace que una persona no sea sanada, porque eso no es bíblico. Entonces ya hemos visto nosotros cuál era el propósito. Anteriormente hemos visto eso, de los milagros, señales y prodigios que se hicieron por mano de Jesús, por mano de los apóstoles, por mano de los profetas. ¿Ya? Entonces, y esas señales tenían un único propósito, y ellos servían para identificar a un auténtico emisario de Dios. Un auténtico. O sea, el profeta iba a hablar palabra de Dios, y el profeta acompañaba también a esa palabra que iba a hablar señales, prodigios, milagros. El Señor Jesús también hemos visto en este Evangelio de Lucas que hizo señales, milagros y prodigios para que las personas pudieran reconocerlo a Él como el Mesías, del cual estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Los apóstoles también recibieron autoridad de parte de Dios para que hablen la palabra de Dios, y mientras hablaban la palabra de Dios tenían que ir acompañados de señales, milagros y prodigios. Por eso es que habíamos leído esto nosotros hace un momento de Pablo, que él reclama precisamente las señales de un apóstol. Nosotros podemos ver en los relatos de la Biblia la clase de milagros que el Señor y sus apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento hacían. ¿Ya? Y evidentemente, si hacemos una comparación entre las sanidades bíblicas que están en la palabra de Dios con las sanidades que muchas personas dicen que tienen el don, son totalmente diferentes. Nosotros podemos ver ahí la sanidad del hombre que tenía la mano seca. ¿Qué cosa era una mano seca? No era un brazo así que la piel estaba media seca y necesitaba aceite, no. La mano seca significaba de que no había brazo, no había nada, era como una ramita de un árbol chiquito que colgaba del hombro. Y lo que el Señor había hecho es restaurar el brazo y restaurar la mano. Entonces no es que la mano estaba seca y le dio un poquito de vida a la carne, no, tuvo que el Señor recrear hueso. El Señor tuvo que recrear tendones, el Señor tuvo que recrear músculos, tuvo que recrear piel. Esa era la sanidad del hombre de la mano seca. ¿Vemos eso ahora? No lo vemos. La sanidad, por ejemplo, de la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, que había tocado el manto del Señor y al instante fue sanada de la enfermedad. ¿Vemos esas clases de sanaciones en nuestros días? Que al instante las personas son sanadas. No los vemos. La sanidad de un paralítico de nacimiento, alguien que posiblemente tenía alguna especie de polio, ¿no? Tenía piernas, pues, no como las nuestras, cortas, delgadas, huesudas. Ese tipo de sanidades son las que hacía el Señor y sus apóstoles. La sanidad de un ciego de nacimiento, por ejemplo, como Bartimeo. Bar significa hijo, Timeo significa ciego. Un ciego, hijo de un ciego. Hijo de nacimiento, ciego de nacimiento. ¿Vemos esas sanidades ahora? No las vemos. La sanidad de hombres que tenían lepra, como Naamán, y los 10 que fueron sanados. La sanidad de epilépticos, hasta la resurrección de muertos. Encontramos eso nosotros en aquellas personas que reclaman tener el don de sanidad. No las tienen. No tienen ese don. No lo tienen. ¿Vemos ese poder en alguna persona en especial en nuestros días? Tampoco hay. No hay ese poder. Por eso es que no existen esas sanidades que se reclaman el día de hoy. No podemos decir nada de hombres como Benny Hinn, por ejemplo. Allá en los Estados Unidos se pasó un documental, me parece que fue de la BBC, en el cual se estaba descubriendo ese ministerio, que no era un ministerio verdadero. Este hombre había sido acusado por algunas familias norteamericanas de pedir dinero para hacer sanidad. A la final, esas personas pagaron el dinero, pero no recibieron la sanidad. Es una mentira todo eso, y fue una vergüenza para el nombre de Cristo que todo eso se haya hecho de una manera pública en la televisión, no de cable, sino de señal abierta. Y al final se informa de un número 1-800 para denunciar a más evangélicos sanadores como Benny Hinn.
Evidentemente, hermanos, que no hemos visto a hombres en nuestros días que hagan las señales, milagros y prodigios como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, como lo hizo el Señor Jesucristo, como lo hicieron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Los milagros que los apóstoles hacían en su oportunidad era una señal que demostraban que estos hombres venían de parte de Dios y traían un mensaje de Dios. Eran la señal de un apóstol. En 2 Corintios 12:12, por ejemplo, 2 Corintios 12:12, la Escritura dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Las señales de apóstol. En Romanos también, capítulo 15, versículo 18-19, la Escritura dice: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo he llenado del Evangelio de Cristo. Aquí en este pasaje estamos viendo de que la predicación del Evangelio de Cristo por parte del apóstol Pablo iba acompañado de potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros ya hemos visto que existe una relación entre predicar el mensaje de Dios y ¿qué más? Y las señales, milagros y prodigios. Esas personas en el tiempo bíblico, cuando veían a alguien que estaba haciendo esa clase o desarrollando esa clase de señales, milagros y prodigios, esperaban que también sea predicada la palabra de Dios. Esperaban que también sea predicada la palabra de Dios. Pero si ahora nosotros tenemos el canon bíblico cerrado, es evidente que Dios no va a enviar a ningún emisario a decirnos nada y a confirmar el ministerio por señales, milagros y prodigios, porque su palabra ya está terminada desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si verdaderamente existe alguna persona en el planeta que puede estar escuchando este mensaje y que diga que tenga el don de sanidad, nosotros queremos hacerle una invitación desde aquí, desde Lima, Perú. Y yo no sé si es que aquí en Lima, Perú, o en Perú, en algún lugar de alguna provincia, exista alguien que tenga el don de sanidad, pues nosotros les estamos haciendo una invitación desde nuestra iglesia. ¿Cuál es esa invitación? Bueno, aquí en Lima existe un hospital que se llama el Hospital del Niño, donde hay muchos niños que están quemados, hay muchos niños que están padeciendo enfermedades, hay muchos niños que tienen leucemia, hay muchos niños que tienen cáncer. Entonces esas personas que tienen el don de sanidad, los invitamos aquí a Lima. Nosotros le podemos pagar el alojamiento, le podemos pagar la alimentación, pero queremos llevarlo a ese lugar. ¿Para qué? Para que sane a los niños. Los niños están sufriendo en ese hospital, también los padres están sufriendo con esos niños porque están desesperanzados. Entonces, si hay alguien que esté escuchando este mensaje, o si alguien de los que estamos aquí conocemos a una persona, pues le hacemos la invitación. Lo llevamos al Hospital del Niño. Y de la misma forma como el Señor sanaba a todos, cuando caía el atardecer, pues esta persona deberá sanar a todos. No importa si estos niños no tienen fe, no importa si estos padres no tienen fe, son como Naamán el sirio, quizás pues el Señor pueda obrar por medio de este hombre, no importa la fe ni nada de eso, ¿no? Yo en el pasado también a ustedes les he referido la experiencia que tuve yo aquí cerca al norte, cuando me tocó a mí ayudar a una congregación de norteamericanos haciendo la traducción, sirviendo yo como intérprete, que ellos estaban viniendo a una campaña de señales, una campaña de sanidad y campaña evangelística, y pues a mí me tocaba interpretarles a ellos en idioma inglés cuáles eran las dolencias de las personas que se acercaban a ellos para ser sanados. Y yo recuerdo claramente, hermanos, aquella noche en que se acercó una mujer con su niño ni siquiera caminaba, tendría posiblemente ese niño menos de 1 año, y se acercaba esa mujer con su hijo en brazos, y cuando yo le pregunté, dime qué cosa es lo que tiene tu hijo, me dijo, hermano, mi hijo lo que tiene es que su brazo derecho y su pierna derecha son más cortos que los que están en el lado izquierdo. Y yo quisiera que esas personas, por favor, oren por mi hijo y arreglen su situación física. ¿Es difícil para el Señor arreglar eso? No es difícil. ¿Hubiera sido difícil para Pablo arreglar eso? Pablo resucitaba muertos. ¿Hubiera sido difícil para Pedro hacerlo? No hubiera sido difícil. Para ningún apóstol hubiese sido difícil arreglar esa situación.
Pero lo que yo hice fue llamar a estas personas y decirles, esta mujer tiene a su hijo en esta condición. Se reunieron ellos como 3 o 4. Oraron fuertemente, en voz muy alta, invocando el nombre de Dios, declarando sanidades sobre ese niño. ¿Y saben qué? La señora se regresó con su hijo en brazos de la misma forma como habían llegado, con un brazo y una pierna más chiquitas que los otros. ¿Qué pudo salir mal con esta señora y su pequeño bebé? ¿Qué pudo salir mal? Lo que salió mal es que la señora se acercó a un grupo de personas que decían que tenían el poder de sanar a otras personas en sus enfermedades, cuando en realidad no tenían ningún poder. Ningún poder. El don de sanidad, hermanos, fue dado temporalmente a aquellos hombres quienes habían recibido el encargo del Señor para escribir el Nuevo Testamento. Y luego que el canon fue terminado, el don de sanidad se terminó. Nosotros ya vimos el caso de Timoteo y de Trófimo. O vamos a decir quizás de que Pablo sí tenía el don de sanidad, pero no tenía el amor suficiente para sanar a Trófimo, no tenía amor a Timoteo y los dejó así en sus enfermedades. Son dos cosas. O Pablo tenía todavía el poder y no quiso usarlo, o Pablo tenía el poder y no los amaba, o Pablo ya no tenía el poder. Yo pienso de que la Escritura nos enseña de que ese poder cesó ya luego de que el Nuevo Testamento fuese cerrado. Pero debemos responder a la pregunta: ¿sana Dios a los enfermos en nuestros días? La respuesta es sí. Dios continúa sanando en nuestros días, pero no de la forma en que popularmente se ha llegado a creer, sino por medio de la oración, así como también por medio de la medicina. Dios sana de esa manera ahora. Con mi esposa nosotros hemos conocido familiares con enfermedades que según la ciencia médica no tenían solución. Estoy hablando de mi suegro, el año pasado. Le iban a quitar su riñón. Ya los exámenes médicos habían determinado que esta persona ya no podía haber retroceso en su estado y que era necesario que él viva conectado a una máquina de hacer diálisis. Y esa petición de oración, ¿recuerdan ustedes? Yo las traje aquí, nosotros oramos por mi suegro, yo les contaba a ustedes, también otros hermanos en otros países oraban por mi suegro. Un día le hacen los análisis nuevamente a mi suegro antes de quitarle el riñón y los médicos se dan con la sorpresa de que sus niveles de sangre, la sangre que él tenía ahora arrojaba como si fuese la de un bebé. Y sus riñones estaban como funcionando al 100% como si fueran los de un bebé. Dios sana en nuestros días. Dios hace milagros en nuestros días. Por supuesto que sí. Dios había obrado en él de una manera milagrosa. Sin embargo, también nosotros tenemos otros familiares que tienen enfermedades que no son tan graves. Son enfermedades del estómago que lo tienen desde hace mucho tiempo, pero hasta el día de hoy ellos no han recibido sanidad. Están con tratamiento médico y lo que nos queda a nosotros es continuar orando. Para Dios no hay nada difícil, es lo que dice la Escritura, pero sabemos de que Dios continúa sanando. Si nosotros vamos ahí a Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5, vamos a leer versículos 14 al versículo 16. Y dice la Escritura, Santiago, capítulo 5, versículos del 14 al 16. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien, este es un pasaje que habla acerca también de la oración y la sanidad. Y ya como palabras finales vamos a traer una pequeña, cortísima meditación acerca de lo que estos pasajes nos dicen y comparándolo con lo que se hace en la actualidad en el mundo evangélico. El primer detalle que vemos en este pasaje es que la Biblia nos manda a llamar a ¿quiénes? Cuando se encuentra un hermano enfermo. A los ancianos.
Dice la Escritura, ¿está alguno de vosotros, está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame al hermano que tiene el don de sanidad en la iglesia. ¿Dice así? No, dice, llame a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores. Pastores también. Dice, llame a los ancianos. Ya no dice que debe ser llamado a alguien que tenga el don de sanidad. Decir eso es antibíblico, pero nosotros reaccionamos de esa manera. Cuando nuestros familiares, aún dentro de las iglesias, nuestros familiares que son creyentes también se encuentran enfermos, ¿qué cosa es lo que hace el creyente? Comienza a buscar ¿a quién? ¿A los ancianos? ¿O comienza a buscar quién es el hermano que tiene don de sanidad? No, seamos honestos, ¿no? ¿Se busca a quién? No, el hermano fulano de tal, él tiene el don de sanidad. Está enfermo, anda, llévale ahí. En lugar de obedecer lo que la Escritura dice, llame a los ancianos para que oren por él. Pues muchas veces nosotros reaccionamos de una manera antibíblica y en desobediencia a Dios. En segundo lugar, vemos que el texto no habla de la fe del hermano que se encuentra enfermo. No habla de esa fe. Un creyente ya se supone que tiene fe en Dios. Y tampoco habla que existe poder en el aceite, sino que hace referencia a una oración hecha con fe. El pasaje no dice que hay poder en el aceite. Pero inmediatamente las personas comienzan a echar aceite en la cabeza de alguien que está enfermo. Eso también es antibíblico. Eso es antibíblico. No es así la forma como es que Dios actúa. El aceite no tiene ningún poder ahí. Dice, la oración del justo puede mucho. Habla de fe en Cristo, no habla de poder en el aceite. En tercer lugar, si vamos a Santiago 4:15, ahí la página atrás, dice la Escritura, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. ¿No? Aquí nos hace referencia Santiago también en la misma epístola acerca de la soberanía de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente cuando existe enfermedad. Eso es lo que la Biblia nos manda. Acá estas instrucciones son muy claras. En cuarto lugar, debemos saber que el aceite a que se refiere el pasaje se usaba como medicina para las enfermedades. O sea, aquí no está rechazándose la medicina. ¿Cómo sabemos eso? Si vamos a Lucas capítulo 10, versículo 34. Lucas 10, 34, dice la Escritura, y aquí estamos en la parábola del buen samaritano. Sabemos cuál es el contexto, y en 10:34 dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Muy bien, ¿qué le estaba echando aquí este samaritano bueno a las heridas de este hombre que había sido asaltado? Aceite, porque el aceite y el vino eran medicina. Entonces cuando nosotros vemos el contexto de Santiago capítulo 5, está hablando de medicina. No es que haya un poder especial en el aceite. Así que Dios no niega el uso de la medicina para la sanidad. A veces nosotros hemos podido escuchar a personas que dicen, no, yo tengo fe en Dios, no hay que llevarlo al hospital. No llamen al médico, nosotros vamos a orar y Dios tiene que manifestarse de alguna manera aquí. Eso es tentar a Dios. Dios también obra por medio de la medicina cuando hay que sanar. Dios obra por medio de las operaciones quirúrgicas. Es Dios quien guía la mano de los médicos cuando ellos abren el cuerpo para poder hacer una cirugía en una persona. Es Dios quien está haciendo control de todo. Pero eso es lo que nosotros encontramos aquí acerca de lo que es el don de sanidad. Pero nosotros también tenemos que ponernos a pensar en el don de la sanidad que va más allá de los límites de nuestra vida terrenal, y es la sanidad del alma. El pecado es una enfermedad. A veces nosotros estamos más preocupados por la sanidad de mi rodilla, por la sanidad de mi brazo, por la sanidad de mi intestino, por la sanidad de mi estómago, por la sanidad de mi pulmón, por la sanidad de mi ojo. Pero ¿cuándo nos preocupamos nosotros por la sanidad de mi alma? El pecado es como un virus, es como un SIDA, es como un cáncer.
que atrapa todo el cuerpo y lo infecta, infecta la mente, infecta el corazón, infecta el alma de la persona. ¿Y alguna vez nosotros nos preocupamos por eso? ¿Alguna vez nosotros nos preocupamos por la sanidad de ese cáncer que lo único que va a hacer es llevarme para el infierno por toda la eternidad? Nos preocupamos más de las cosas que son así terrenales, de las cosas que son materiales, pero no ponemos ninguna atención a lo que es espiritual. El cuerpo un día va a morir. Este cuerpo que se enferma un día va a morir. ¿Alguien conoce aquí a alguna persona que tenga 200 años? ¿Alguien conoce aquí a alguna persona que tenga 150 años? No, ¿verdad? ¿Dónde está esa persona? Muerta. Hay una estadística que es segura. El 100% de los seres humanos mueren. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos, morimos. Así que este cuerpo que se enferma y que posiblemente tenga un alivio temporal, va a morir un día. Pero hay algo que no muere. Y que también puede estar enfermo. Y es el alma. El alma no va a morir. El alma es eterna. El alma se va a presentar delante de Dios en el juicio. Y si es un alma enferma que está infectada por ese virus, ese sida del pecado, esa alma va a perecer eternamente. Va a morir eternamente. La única solución, la única medicina, el único milagro es el del nuevo nacimiento. Está en Cristo. Esa es la única medicina que nosotros podemos tener para solucionar el problema eterno del alma. Y el milagro más grande que nosotros debemos de buscar no es el don de la sanidad del cuerpo, sino es el don de la sanidad del alma. Sin Cristo simplemente nuestra alma va a perecer por toda la eternidad. No porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios, la Biblia, lo dice. Pues la pregunta es, ¿cómo está tu alma? ¿Está enferma? ¿Está todavía infectada por el pecado? ¿Tu alma está controlada? ¿Está siendo carcomida por ese pecado que te va a condenar? Pues todavía hay tiempo, todavía hay esperanza. No es ninguna casualidad que nosotros abramos la Escritura y leamos todo esto que habla acerca de la sanidad del alma y del cuerpo. No es ninguna casualidad que estemos aquí hablando precisamente de este mensaje, hablando de la cruz de Cristo, porque Cristo vino a morir precisamente para eso, para hacer ese bálsamo, ese aceite que va a curar la enfermedad del alma de las personas y los va a traer a salvación. No hay otra persona en quien pueda haber salvación. No pueden ser tus buenas obras, porque si tus buenas obras te salvaron, entonces ¿para qué Cristo murió en la cruz? Las buenas obras no te van a salvar, porque eso fue el intento de los fariseos durante muchos años, y todos y cada uno de ellos que estaban confiados en que por sus propios medios podían alcanzar la salvación, todos terminaron en el infierno. Además, la Biblia dice de que todos los que dependen de las obras de la ley son bajo maldición. La justificación solamente viene por medio de la fe en Cristo. Es poner tu confianza en Cristo. Es arrepentirte de tu pecado y volverte a Dios. Es acercarte a Dios con un corazón atravesado por el dolor de haber pecado contra tu Hacedor y decirle: Señor, lo siento mucho, me arrepiento de todo lo que yo he hecho durante toda mi vida y quiero entregarte a ti mi alma para que tú la sanes, Señor. Te ruego, Señor, acéptame, ayúdame a creer en ti, ayúdame a arrepentirme. Señor, solamente tú eres el médico de mi espíritu. Te ruego tengas misericordia de mí. Te ruego tengas misericordia de mí. Ese es el mensaje del Evangelio. Es la invitación para todos, para que se acerquen a Cristo. El que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Eso es una promesa, no te va a echar fuera. Acércate a Él. Acércate a Él en fe y arrepentimiento, y Él te va a dar esa vida, esa sanidad del alma, esa sanidad que es una sanidad eterna, es una sanidad que tiene valor. Vamos ahora. Señor Santo, gracias te damos, Padre, esta mañana por tu palabra, Señor, por lo que tú nos enseñas por medio de ella, acerca de la sanidad, Señor, del cuerpo y también de la sanidad del alma. Gracias te damos, bendito Dios, por este privilegio de abrir tu palabra, Señor,
y de poder hablar tu evangelio. Bendice a las personas que están aquí, a las personas que escuchan, Señor, nuestras enseñanzas. Bendícelos, ayúdales, Señor, si acaso alguno de ellos necesita esa sanidad espiritual. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.